de una porción de la pantalla, pues entonces queda mi cara ahí en la esquina y no hay ni un chiste, pues, chiste es por ver la grabación ahí completa. Ya, ¿dónde dejé mi mouse? Ahí está mi mouse. Vamos a ver entonces evidencias evolutivas. Voy a tratar de llegar a tipos de selección, ya, porque con el curso con el que hice esta clase anteriormente no alcancé a verlo porque hay veces que yo me extiendo un poco, pero dentro de de aquí al ladito tengo una pantalla donde tengo anotado qué es lo que debo decir y lo que no debo decir. ¿Ya? Entonces, incluso con esas anotaciones se me fue un poco el tiempo, así que quizás no alcancemos a ver los distintos tipos de selección. ¿Qué vamos a ver? Identificar las principales evidencias del proceso evolutivo, conocer los factores que afectan el proceso evolutivo como tal y comprender el concepto de selección natural y de evolución, y ese es el que quizás no alcancemos a ver hoy día. ¿Cuánto entra de esto en la prueba? De toda evolución van a entrar aproximadamente unas 6, 5 preguntas, lo cual es mucho. ¿Ya? De sistema nervioso van a entrar 5 también, de hormonas van a entrarle 5 a 6 preguntas. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que se preguntan bastante, ¿ya? Junto con poblaciones y comunidades, que en parte común les van a entrar 3, que son las últimas 3 de la parte común, y las últimas 3 o entre medio de las preguntas de evolución, que les encanta hacer eso al DEMRE, la parte de organismos de ambiente la mezclan con la parte de evolución, ya que más o menos toma la última 70, de las 70 a las 80, las últimas 10 preguntas, van a ir mezcladas junto con las de evolución y las de poblaciones y comunidades. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de ojo. Normalmente son preguntas de habilidad de pensamiento científico, normalmente va a ir una y una de evolución va a ser de pensamiento científico, así que no es que necesiten estudiar tanto en ese sentido, porque lo más seguro es que los datos aparezcan dentro de ese mismo ejercicio, pero va a ser un ejercicio súper largo. ¿Ya? Y en la parte de organismos y ambientes de poblaciones o de comunidades, ahí normalmente tocan los ejercicios más complejos, son ejercicios, el más básico es de aplicación, ¿ya? Que la habilidad de nivel 3 son 4 habilidades y esta es la tercera, entonces es de tercer nivel, ya estamos en difícil, por así decirlo. Y muy difícil, por así decirlo también, que sería el nivel 4, son preguntas de análisis con gráficos, con tablas, son preguntas un poquito más largas también, ejercicios de una página completa, y ahí también tienen que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, la parte final de la prueba de biología es bastante exhaustiva. Cuando llegan a la pregunta 70 van a llegar muy agotados por todo lo que hicieron, pero de las 70 a las 80 le van a exprimir los sesos, ¿ya? Así que ahí tienen que tratar de llevar un puñado de dulces para tratar de obtener energía rápida y hacer glucólisis y respiración celular completa, ¿ya? Ya, pues, veamos entonces qué bueno que sacaron eso de la respiración celular, no porque no me gusta, al contrario, me gusta mucho. El tema es que era harta materia la que tenían, ¿ya? Entonces ahí con respiración celular le alivianaron un poco la carga. ¿Qué vimos en la clase pasada? Las 3 teorías evolutivas básicas, ninguna en cierta forma es inválida, hay partes de una que pueden ser inválidas o no, pero nunca completa. ¿Ya? Recordemos que Lamarck sí tiene postulados válidos y de hecho el primer postulado de la teoría de Lamarck es el válido. ¿Ya? Cambio en respuesta al ambiente. Todos los cambios se van a ir realizando en función del medio ambiente y se van a ir quedando en la población, van a empezar a ser perpetuos. ¿Ya? El tema de Lamarck es que él lo consideraba en función del uso y desuso. Entonces, si se usaba algo, se quedaba, y si no se usaba, no se quedaba, se iba, ya desaparecía. Y en realidad no es que se usen o desusen las estructuras, son aptas o menos aptas, ¿ya? Y ahí donde Darwin acomodó un poco mejor esta pieza y calzó. ¿Ya? Cuando hace mención de la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck, descarten eso completo, eso no es válido, absolutamente inválido, quedó invalidado, de hecho se comprobó con el experimento de los ratoncitos, que creo que les dije, les cortaban la cola a los ratoncitos, y los cruzaban de nuevo y los ratoncitos nacían con cola, pues les volvían a cortar la cola, los cruzaban de nuevo y seguían saliendo con cola. ¿Ya? Entonces esa característica no quedaba heredada. ¿Ya? La de Darwin y Wallace, más de Darwin que de Wallace, pero no le quitemos mérito al pobre Russell Wallace, pobrecito. Descendencia con modificación en función del ambiente, todo esto en función del ambiente, ahí es donde calza un poco lo de Lamarck. Selección natural, que la vamos a tratar de ver hoy día y si no para la próxima semana, y la adaptación al medio es la clave de todo esto. El ambiente es quien mejor presión de selección va realizando y es por eso que las características se van volviendo, se van asentando, no es que se perpetúen, se van asentando en la población. ¿Por qué digo asentando y no perpetuando?
¿ya? Porque hay características que pese a que podrían ser consideradas recesivas, ¿ya? O podrían ser consideradas no aptas, igual quedan en la población en el acervo genético, en un término que se utiliza muchísimo en genética que se llama pool genético, ¿ya? En el pozo de genes, por así decirlo, de la población. Y esas características quedan ahí, como en muchos casos, como les decía, como características recesivas, porque no vaya a ser cosa que el ambiente se vuelva desfavorable y esa característica que antes era minoritaria pueda ahora ser la más apta. ¿Ya? Podría darse. ¿Ya? Así que ojo con eso. Síntesis moderna. Mutaciones generan variabilidad genética en la población. Las mutaciones son clave. El problema es que son al azar. Ya son aleatorias, pueden ser beneficiosas como pueden ser perjudiciales. Aporte de genética mendeliana y de poblaciones. Bueno, la genética mendeliana ayudó bastante definiendo estos genes, estos factores. Él habló de factores, después habló de genes. Dominantes y recesivos. Ya los dominantes se presumen que son los más aptos porque son los más visibles en la población. Y los recesivos, pese a que existen en menor cantidad, están para entregar esa variabilidad. ¿Ya? Va tan importante la variabilidad, pues qué chiste sería que todos fuéramos iguales. Po. En la mañana estaba viendo el matinal y hablaban de los filtros, de que los chiquillos ocupan muchos filtros para sacarse fotos y subirla al Instagram, y como que los filtros tienen la tendencia a estandarizar, pues, a dejarnos todos iguales. Entonces como que pues, en base al filtro estamos perdiendo variabilidad, pero eso es en función de lo que se ve en las redes sociales. En la realidad la variabilidad existe igual, pues. Entonces no había que darle tanta vuelta ahí a la cosa. Cambio en la frecuencia alélica de la población, y eso también lo vamos a tocar hoy día con unos ejemplos de deriva génica, ¿ya? Esencialmente esa es la deriva génica, ¿ya? Vamos a ver entonces, vamos a repetir esta lámina, que esta es la misma que vimos en la clase pasada todavía como modo de resumen. 4 grandes factores que afectan la evolución de forma directa y como que la van atacando, la evolución, el concepto de evolución es un concepto muy plástico, se va adaptando a la población con la que estamos trabajando. Entonces hay factores que pueden inducir un mayor o un menor grado evolutivo, y aún así es difícil describir qué es más evolucionado que algo que no lo es, ¿ya? Entonces es complejo la definición de evolución. La selección natural, esta es su definición: sobrevivencia y reproducción, bueno, el postulado de Darwin, el básico, ya, sobrevivencia y reproducción diferencial de los individuos de una población, donde los más aptos son los que se reproducen y ellos son los que van perpetuando sus genes en el tiempo. ¿Ya? Las mutaciones son cambios al azar, aleatorios, azarosos, y podrían ser beneficiosos como podrían ser perjudiciales. ¿Ya? La parte de mutaciones génicas la sacaron por completo de la prueba, la sacaron hace como 2 años atrás, no miento, el año pasado. ¿Ya? Y técnicamente las mutaciones cromosómicas numéricas, estructurales, mutaciones génicas, por ejemplo, por delesión, por adición, ya eso ya no entra en la prueba porque sacaron toda esa parte de genética molecular. ¿Ya? Queda entre igual, pero bueno, la transcripción, la traducción, todo eso lo sacaron. La replicación del ADN también lo sacaron, así que en cierta forma no tienen que estudiarse eso. ¿Ya? Entonces, se habla solamente del término mutación, se habla solamente aquí en evolución. ¿Ya? Antes era un poquito más insistente. La deriva génica son cambios aleatorios en la frecuencia de alelo en una población, especialmente en poblaciones pequeñas, medio enredado esa definición, pero apunta esencialmente a que hay cambios azarosos que pueden ocurrir por factores no controlables en una población, y eso podría reducir el número de genes disponibles y por ende una característica hacerse más clara, asentarse más en la población o acentuarse más en una población. Vamos a dar un ejemplo bien clásico con eso. Ya entró en una pregunta, si no me equivoco, del modelo de este año, con el efecto cuello de botella, y ahí vamos a verlo más adelante. Ya no le voy a dar muchas más vueltas porque vamos a explicar más el término deriva génica, lo mismo que el de flujo génico. ¿Ya? El flujo génico está directamente relacionado con la capacidad migratoria de la población. Ya una población que tiene baja capacidad migratoria no va a poder hacer fluir mucho sus genes entre medio del mundo, por así decirlo. ¿Ya? Las aves, que son las que mejores capacidad migratoria tienen por su capacidad de volar, son las que mejor flujo génico van a tener porque van a ir reproduciéndose por todos lados y van a ir dejando sus genes repartidos por todos los lados donde vayan
pasando en resumidas cuentas. Eso es el flujo génico, ¿ya? Intercambio de genes o subvariantes entre individuos de la misma especie, pero de distintas poblaciones. Entonces, por ejemplo, una población de, no sé, pues de gaviotas del norte de Chile, por cambio en el clima, ¿ya? O en su defecto por seguir una corriente marina, porque la gaviota es una ave marina, van siguiendo los nutrientes, por así decirlo, no en el agua, sino que los pececitos se van moviendo en el agua y ellos los van siguiendo, por así decirlo, o así considerarlo. Se mueven de su lugar físico y se cambian y ahora de repente están dando vuelta en Valparaíso, o sea, se mandaron el manso pique, pues recorrieron 3.000 kilómetros casi, ¿ya? Y van a reproducirse con las gaviotas del lugar, pues. Entonces eran una población inicial que estaba en Arica, por capacidad migratoria se cambiaron a Valparaíso y ahora se están reproduciendo allá y por ende aumentaron su flujo génico, ¿ya? Los de Valparaíso se ven beneficiados porque los de Arica le trajeron genes nuevos, antes eran puros primos entre ellos prácticamente, y los de Arica también se ven beneficiados por lo mismo, ya las aves de Arica, ¿ya? Todo esto, vuelvo a repetir, se aplica a especies animales, ya particularmente con animales también se puede aplicar a plantas, pero las plantas tienen una muy baja capacidad de flujo génico, a menos que andemos regando plantitas y cruzando semillas nosotros prácticamente, y ahí habría una injerencia humana. ¿Ya? Y la idea de que estos factores no estén involucrados con injerencia humana porque nosotros nos creemos ser dioses muchas veces y a veces metemos las patas horriblemente. El mejor ejemplo son los perros, ¿ya? Ahí tenemos un claro ejemplo de selección artificial, no natural, en donde las características de los perros, de las distintas razas de perros, son para beneficio o, claro, beneficio nuestro. ¿Ya? Si se ven bonitos, que si son para casa, que si son para cuidar, que si son para jugar con los niños, pero son para beneficio nuestro, ¿ya? A diferencia de lo que se ve en el ambiente natural, en donde ahí está el factor de estudio, ¿ya? Eso, pues. Vamos entonces con evidencias que apoyan el proceso evolutivo, para no darle más vuelta a esto, por suerte voy de acuerdo al esquema, no me he salido mucho. A ver, aquí tenemos el registro, bueno, aquí vamos a ir viendo distintos tipos de evidencia. Las evidencias evolutivas, como les decía, apoyan el por qué el proceso evolutivo ha ido ocurriendo progresivamente en el tiempo y las especies primitivas, en cierta forma, tienen un grado de similitud con las especies actuales en cierta estructura. Tenemos que considerar que el medio ambiente ha sido el mismo, me refiero al ambiente terrestre, a la Tierra completa como biosfera. ¿Ya? Entonces estamos limitados a consumir oxígeno, a eliminar CO2, a vivir en base a carbohidratos, proteínas, lípidos, nuestro material genético todo va a ser en función de ácidos nucleicos con 4 nucleótidos. Entonces compartimos estas características que son generales, ¿ya? Producto de que el ambiente, vuelvo a repetir, la Tierra, la biosfera, es la misma. ¿Ya? Dentro de la biosfera van a tener distintos biomas, ¿ya? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, la sabana como un bioma exclusivo, con un clima exclusivo diferente de una tundra, por ejemplo, o un templado lluvioso, o un desértico, o un clima ártico, antártico, que son distintos, por eso tienen distinta denominación. ¿Ya? Corresponden a registros que permitan entender el proceso evolutivo. Vamos a tener dos, ¿ya? Las evidencias directas y las evidencias indirectas. ¿Ya? ¿Cuál es cuál? Las evidencias directas son todas aquellas que pueden obtener en función de la observación y por tiempo y en tiempo real, o sea que los pueden medir en función del tiempo real. Es complejo, ¿ya? Pero esa ayuda muchísimo a estudiar procesos evolutivos pequeños o microevoluciones o evoluciones rápidas, ¿ya? La única forma de estudiar eso y que nosotros como seres humanos pensantes podamos estudiar eso se va a dar solamente en especies que tengan un altísimo índice reproductivo. Con eso descartamos prácticamente a todos los vertebrados, porque los vertebrados, pese a que los conejos se reproducen literalmente como conejos y muy rápido, no cumplen con esa velocidad de reproducción que se necesita para poder ver cambios sustanciales, ¿ya? ¿Quiénes se reproducen rápido? Los insectos, por ejemplo. ¿Ya? Las bacterias se reproducen rápido, que son como las más dominantes dentro del bioma o la biosfera,
son los que van a tener un índice reproductivo, pero muy rápido. Algunas especies marinas, por ejemplo, como los piures, los picorocos, sí, algunos mitílidos, etcétera, también tienen índices de reproducción rápido y se podrían ver episodios evolutivos entre 100, 150, 200 años. ¿Ya? Con los insectos es muy tajante, de hecho en 50 años se pueden ver episodios microevolutivos. ¿Ya? El mejor ejemplo de eso ahí lo tienen con la Viston betularia o polilla carbonaria, que es un tipo de polilla blanca que existía en Inglaterra y quizás leyeron o estudiaron, fue en función de eso en algún momento, en el colegio. Era un tipo de polilla blanca y que con producto de la revolución industrial, ella vivía en los arces, el arce tiene una corteza pálida, entonces la polilla blanca se colocaba en la corteza pálida del arce y pasaba piola, no se veía, los depredadores no la veían y ellas vivían espectacular. Pero esa característica, el ser blanca, el ser pálido, ¿ya? Era una característica dominante porque prácticamente toda la población la tenía y habían polillas más oscuritas, pero esas lamentablemente no alcanzaban a reproducirse, se las comían los depredadores porque se veían en el arce al ser más oscura. Producto de la revolución industrial, ¿ya? El excesiva emanaciones de CO2 que existieron en Inglaterra, estas nubes que ahora están cubriendo China por la cantidad de CO2 que están emitiendo, empezaron a oscurecer la corteza de los árboles y los árboles empezaron a quedar más oscuros y se empezaron a comer, por ende los depredadores de esta polilla se empezaron a comer a las blancas, las que había en mayor cantidad, y las negras no pasaban, y pasaban más piola, ya precisamente porque los arces ahora estaban más oscuros. Y con el tiempo empezaron a diferenciarse tanto que las polillas blancas tuvieron que buscarse otro lugar para vivir y las polillas negras se quedaron en los arces y se generó un episodio microevolutivo porque aparecieron dos especies nuevas. Llegó un punto en que las polillas blancas no podían cruzarse con las especies, con las polillas negras, pese a que provenían del mismo punto de origen, porque ya eran especies distintas y las especies distintas no se pueden mezclar. ¿Ya? Pueden ser similares, pero no mezclables. ¿Ya? Y ahí tienen un episodio microevolutivo, ¿ya? El de la Viston betularia y su variante carbonaria, ya que era precisamente la polilla oscura y que nació producto de una adaptación al medio que nosotros alteramos. ¿Ya? Entonces, somos seleccionadores naturales, somos presionadores de selección en algunos casos. Eso puede ser bueno, puede ser malo. No somos, yo creo que ni siquiera tenemos ese derecho a poder juzgarlo. Así que ojo con eso. Evidencias indirectas son los registros que van quedando y uno tiene un enorme puzzle que trata de ensamblar, como por ejemplo lo es con los fósiles. ¿Ya? Entonces los fósiles muchas veces yo voy recogiendo pedazos del animal que existió hace millones y millones de años y puedo tener una visión de cómo eran y trato de extrapolar algunos resultados y tratar de imaginarlo cómo podría ser en función de lo que hay hoy en día. Pero aún así, no necesariamente va a ser igual al que hay hoy en día. Hace tiempo atrás apareció una página de un brasileño, parece que era, que dibujó a los animales actuales, a los mamíferos actuales, si nos encontraran millones y millones de años más adelante como si fuéramos fósiles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el hipopótamo que tiene unos colmillos enormes o en su caja craneal tiene como espinas, ¿ya? Lo dibujaban como prácticamente un monstruo marino, cuando en realidad es un hipopótamo que uno conoce. Entonces, las aproximaciones de los dinosaurios que nosotros tenemos, ¿ya? No necesariamente son como se han dibujado en Hollywood, ya quizás son muy diferentes. No lo sabemos a menos que tuviéramos una máquina del tiempo para ver esto, y por eso son teorías nomás, porque son virtualmente incomprobables. ¿Ya? Son evidencias entonces que se basan en fósiles o seres vivos que vivieron hace muchos años y se sustentan en teorías para construir estos episodios evolutivos, este gran puzzle que vamos a poder formar en función de los fósiles. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos tanto directos como indirectos. Bueno, aquí tienen dos ejemplos claros. Ahí está la comparación de embriones de vertebrados. Esta es una evidencia directa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque basta con que ustedes tengan embriones de vertebrados, los comparen, ¿ya? Y puedan darse cuenta que hay unas similitudes muy cercanas en las etapas de desarrollo embrionario inicial. ¿Ya? De hecho, los animales, técnicamente todos nos formamos de un cigoto, ¿ya? Y un cigoto es la fusión, de un espermatozoide con un ovocito, un óvulo, ¿ya? Y inicialmente esas células
estructuralmente pueden tener diferencias, pero los núcleos van a tener que ser haploides para juntarse y formar una estructura diploide, ¿ya? Y todos los animales con reproducción sexual cumplen esa regla. Entonces, en cierta forma, tenemos una similitud, tenemos cercanías en procesos, y eso se debe a que posiblemente tenemos un ancestro en común, ¿ya? Veamos, pues, veamos. Evidencias evolutivas indirectas, el clásico, ¿ya? Bueno, aquí les dejé el registro fósil. Ahí tenemos, por ejemplo, el fósil de un trilobite, ¿ya? Decápodo, isópodo, si no me equivoco, que eran pero muy antiguos. Muy similar a los chanchitos de tierra, por así decirlo, que existen hoy en día, que son decápodos, isópodos más o menos parecidos, que estaban compuestos por placas, ¿ya? Como los chitones, si los que lo han visto en el litoral. Ya, ahí tienen otro buen ejemplo, que son como chanchitos, pero que se pegan a las piedras y parecen lapas, pero no tienen la estructura monoplaco fuera de de la lapa, perdón. Y el más cercano, por así decirlo, a los trilobites podrían ser los cangrejos bayonetas que existen hoy en día, pero ahí, si se dan cuenta, nosotros tratamos de hacer una cercanía, una similitud con la especie actual, pero en realidad esa era una especie completamente diferente. Lamentablemente no la pudimos conocer como para poder verla viva, que esa es la maravilla de la biología. Los fósiles son restos de seres que vivieron en el pasado y que quedaron preservados en materiales como rocas, ya ámbar. En realidad el hueso se descalcifica y se solidifica, se petrifica, ¿ya? Se transforma en piedra porque pierde todo el oxígeno disponible, por ende no hay nada que lo pueda afectar, en alguna bacteria que haya quedado que lo pudiera afectar, todo el aire en realidad, y se comprimió con la presión posiblemente tectónica, ¿ya? Entonces por eso es que se quedó preservado el fósil. Posiblemente el animal era mucho más grande que eso, ¿ya? Posiblemente un tercio más grande, producto de la compresión es que quedó petrificado, ¿ya? Los que quedaron en ámbar son un poco o quedaron fosilizados en ámbar, son un poco más reales, porque el ámbar en cierta forma también es como una solidificación de savia, ¿ya? Y la savia era un material proteico, ¿ya? Muy viscoso, que posiblemente secretó el árbol en algún momento y atrapó al bichito, y al ser proteico, y ahí se pueden dar cuenta las propiedades de las proteínas, las propiedades de preservación que tienen las proteínas, de que la proteína no se degradó, ya ni siquiera hubo una bacteria que fue capaz de comérsela o fijarla. Por lo tanto, prácticamente eso quedó conservado o casi preservado, ¿ya? Podemos imaginar o podemos visualizar, vuelvo a repetir, cómo eran los animales anteriormente, y tener una vaga idea, porque de lo poco que se ha encontrado de los fósiles, o sea, uno puede decir, no, pero es que hay hartos fósiles. Ya, imagínense los pocos fósiles que se han encontrado para la riqueza de especies que pudo haber existido. No lo sabemos porque, vuelvo a repetir, no pudimos verlo y no pudimos cuantificarlo, ¿ya? Posiblemente existieron muchas más especies y que simplemente nunca se fosilizaron y nunca vamos a poder saber cómo eran, ¿ya? Quizás es el sabor al misterio, ese sabor a misterio es lo bonito de la fosilización. A veces no es bueno tener respuestas para todo, ¿ya? Es bueno ver cómo existían, ¿ya? Sí, es medio hippie esta materia, pero es así, ¿ya? Pruebas bioquímicas, bueno, la bioquímica, como les decía, ya se realizan comparaciones de la secuencia de ADN, y no solamente la secuencia de ADN, de aminoácidos o de cualquier otra molécula orgánica, y se van a dar cuenta que más o menos estamos formados por lo mismo. Células compuestas por membranas plasmáticas, fosfolipídicas con proteínas de membrana, consumimos glucosa, algunos consumen oxígeno, consumen CO2 o excretamos CO2, y nuestras funciones fisiológicas básicas como organismos vivos se apegan forzosamente a 4 preceptos mínimos, po. Tener ADN, ese ADN sí o sí es sí, pues tener ADN o ARN, y esas secuencias de nucleótidos están compuestas solo por 4, ya, adenina, timina, citosina, guanina, y para de contar, ya, o cambiamos la timina por el uracilo en el caso del ARN. Por lo tanto, bioquímicamente nuestro ADN es el mismo para todos, ya. Qué bonito sería poder saber que existe vida y poder comprobarlo, que existe vida en otro planeta, y ver si esas secuencias de nucleótidos son las mismas, son otras, ya, que ahí sería, pero les volaría la cabeza, pensar que existen otros nucleótidos que nosotros no conocemos, ni que son y que no sean modificaciones de los que ya conocemos, ¿ya? Por ejemplo, el ATP, ¿ya? El ATP, que es la energía celular, es adenina modificada para hacer ATP.
Ya, pero al final y después de todo sigue siendo adenina, ya, entonces no es un nucleótido exclusivo. Qué bonito sería tener dos nucleótidos más, por ejemplo, ¿cómo enriquecerían el acervo genético dos nucleótidos más y las mutaciones que podrían inducir? O quizás posiblemente sean completamente incompatibles con los nucleótidos que tenemos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, la bioquímica se basa mucho en que el ambiente inicial ha sido el mismo o más o menos el mismo, producto de que la biosfera es más o menos la misma desde que existe la vida en adelante. Y como que la vida se acomodó a las moléculas orgánicas que existieron inicialmente. Y ahí donde viene, por ejemplo, Oparín con sus coacervados y todas estas teorías que son bastante entretenidas, por así decirlo, de la formación de las primeras biomoléculas, ¿ya? Las proteínas lo mismo, los aminoácidos en la Tierra son 20 y todas las proteínas que existen, la enorme cantidad de proteínas con su enorme cantidad de funciones, se basan en la construcción de esos 20 aminoácidos con distintas cadenas peptídicas, ¿ya? Entonces, todos tenemos ese punto en común. Nos basamos en las mismas biomoléculas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la biosfera técnicamente es la misma, ¿ya? Y nos ha afectado de la misma manera. Por eso es que, por ejemplo, hace poco estaban tan preocupados porque las emanaciones de CO2 han aumentado progresivamente, aunque aparezcan ahí los negacionistas que digan, no, si el cambio climático, esas son mentiras de la ONU. En realidad sí existe, pues, o sea, habría que estar completamente vendado y ciego. Económicamente no conviene, ¿ya? Porque hay que entrar a diversificar la matriz energética para puro empezar. Entonces, eso podría golpear muchos grupos económicos, ahí ya nos metemos en otro terreno. Pero la bioquímica, vuelvo a repetir, es la misma para todos los seres vivos porque tenemos el mismo ancestro en común, ¿ya? Vamos con otras evidencias, ven que me voy por la rama. Aquí me equivoqué, no son evidencias directas, de hecho lo voy a modificar al tiro. Perdón, indirectas, son evidencias directas porque estas las pueden comprobar in situ y de hecho se estudian. Ahí sí, la anatomía comparada y ya algo que vimos más o menos, la embriología comparada, ¿ya? La anatomía comparada lo que busca es comparar estructuras, ya sea por su funcionalidad o por su grado evolutivo, ¿ya? Cuando es por su funcionalidad, aparece la definición ahí de estructuras análogas. Se comparan las estructuras anatómicas de organismos que viven bajo el mismo ambiente, que posiblemente tengan grados evolutivos muy distintos, ¿ya? Pero o que están en el árbol evolutivo muy distanciados, por ejemplo, un vertebrado con un invertebrado, como el ejemplo que aparece ahí del grillo topo y del topo, ¿ya? Pero viven en un ambiente muy similar, ya bajo tierra, y por ende los apéndices, los bracitos, las patitas, etcétera, son muy similares porque tienen que vivir en función de ese ambiente. Entonces la extremidad que para nosotros nos sirve, por ejemplo, para tomar un destornillador, un lápiz, el efecto pinza, etcétera, para ese topo le sirve para excavar, ¿ya? Y al grillo topo, que es una extremidad, la primera par de patas, que es completamente distinto porque provienen de un origen evolutivo completamente diferente de la hoja embrionaria, también le sirve para cavar, ¿ya? Entonces son análogas porque cumplen la misma función, pero su de origen evolutivo es distinto. Y ojo con esa definición porque la preguntan harto, ¿ya? De hecho, es una pregunta bastante recurrente porque es fácil aprenderlo, ¿ya? Por lo tanto, estructuras análogas cumplen la misma función, como en el caso ahí de los grillos, grillo topo y el topo, cumplen la misma función, pero tienen un distinto origen evolutivo. Ya, lógicamente, el mamífero, uno es un mamífero y el otro es un insecto. Están bastante distanciados en el árbol evolutivo. Y las estructuras homólogas, que de hecho estas son como las que más maravillan, por así decirlo, tienen distinta función, pero su origen es el mismo, o sea, se invierte la definición. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que recién le estaba diciendo, nosotros la extremidad inicial, ya las manos, las que nosotros definimos como manos, la usamos para tomar cosas, para hacer cosas con precisión, ya porque nuestro grado evolutivo nos llevó a adquirir esa característica. Pero, por ejemplo, la mano o la pata inicial de un murciélago le sirve para volar.
Y si ustedes diseccionan la pata de un murciélago, se van a encontrar con que tiene las mismas falanges, metafalange, el carpo, los carpianos, el radio, el cúbito, van a estar todo dentro de la extremidad, perdón, inicial. ¿Ya? Lo mismo con un delfín. Ya un cetáceo, un mamífero marino, si ustedes logran diseccionar la pata frontal, la que parece una aleta, se van a dar cuenta que los huesos están comprimidos y van a poder ver lo mismo, las mismas 5 metafalanges, los mismos carpianos, el radio y el cúbito muy apretados, comprimidos a la aleta, y son prácticamente, en cierta forma, tenemos una similitud muy cercana. ¿Ya? Los mismos huesos están, solamente que han ido diversificando su función, y eso es porque el ambiente los ha presionado a cambiar. ¿Ya? Estructuras homólogas, entonces, distinta función, porque la aleta del delfín le sirve, siendo que en la mano en realidad le sirve para nadar y al murciélago para volar, para nosotros escribir, por ejemplo. Distinta función, pero el origen es similar porque, y lo pueden comprobar, porque los huesos prácticamente son los mismos. Otro dato muy curioso es que el cuello, ya los huesos cervicales, son 7. Son 7 vértebras las cervicales. Y son 7 vértebras cervicales en todos los mamíferos. O sea, ustedes diseccionen todos los mamíferos, se van a encontrar con que en el cuello tenemos todos 7 vértebras. Una jirafa que tiene un enorme cuello, tiene unas tremendas cervicales y son 7. Siguen siendo 7. ¿Ya? El delfín, que de hecho, ¿dónde está el cuello del delfín? Yo no lo veo. Sí, sí lo tiene. Debajo del cráneo se van a encontrar con 7, antes de lo que quizás alguna vez fueron los hombros. ¿Ya? Se van a encontrar con que hay 7 vértebras que son las 7 cervicales. ¿Ya? Los gatos, los perros, 7 cervicales. Entonces, tenemos un origen evolutivo en común, provenimos del mismo ancestro evolutivo posiblemente, y por eso es que tenemos cercanías o tenemos cosas que son muy similares. ¿Ya? Lo mismo con los embriones, ¿ya? Y ahí es donde aparece la definición de embriología comparada. Estudia el crecimiento, formación y morfogénesis de los organismos desde la fecundación. Como les decía, 2 espermatozoides forman un cigoto, este cigoto se segmenta, ahí ya hay ciertas diferenciaciones en esa segmentación, pero se segmenta por mitosis. El crecimiento de esa célula forma un blastocito, que después forma 3 hojas embrionarias, ¿ya? Y a partir de ahí, todos los animales tenemos 3, todos, sin excepción, vertebrado, invertebrado, una araña, un chanchito tierra, un gusano, nosotros, una lagartija que anda dando vuelta por fuera, todos tenemos las mismas 3 hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Y a partir de ahí se van a ir desarrollando, ahí empiezan ya las diferencias, ¿ya? En zoología, de hecho, eso se estudia. Las diferencias, qué tejido nace del endodermo, por ejemplo, ahí ya hay animales que la sangre sale del endodermo, en otros la sangre sale del mesodermo, por ejemplo, el sistema nervioso en algunos animales se desarrolla del ectodermo, en otros no, se desarrolla del mesodermo, y así. ¿Ya? Esas diferencias son las que estudia la embriología comparada, qué tan distintos y qué tan símiles son los embriones en sus primeras etapas de desarrollo. En los mamíferos no hay mayor diferenciación, porque de hecho todos los mamíferos, como les decía, tenemos una cercanía evolutiva altísima. En los vertebrados incluso, las hojas embrionarias desarrollan los mismos tejidos. En los vertebrados es característico que el sistema nervioso nazca del ectodermo, todos nuestros sistemas nerviosos salen del ectodermo. ¿Ya? En los invertebrados ahí tenemos acelomados, celomados, enterocelomados, etc. Ese es otro verso. ¿Ya? Por lo tanto, la embriología comparada va a ver, de hecho ahí se ven las primeras etapas de desarrollo, va aquí arriba. ¿Ya? De hecho, todos estos como gusanitos son muy parecidos al de un pez, por ejemplo, con el de una salamandra. Pese a que el pez es un pez, ¿ya? Y la salamandra es un anfibio. ¿Ya? Hay una cercanía. De hecho, aquí el pollo, por ejemplo, también tiene incluso hasta las mismas hendiduras branquiales, pese a que el pollo va a ser un animal con pulmones. ¿Ya? Pero existen las hendiduras. ¿Por qué existen? Porque está ese vestigio que en realidad no debería estar si branquias no van a salir. ¿Ya? Entonces eso indica en cierta forma que tenemos similitudes los vertebrados particularmente. ¿Ya? La embriología es muy interesante estudiarla, de hecho explica un montón de cuestiones. Quizá ahí el Lucas en la universidad vaya a estudiar eso, de hecho lo va a estudiar. ¿Ya? Lo más seguro es que lo termine estudiando.
Taxonomía, que es la clasificación de los animales en sus distintos taxones, en sus puntos de clasificación, en función de características símiles y también en base a lo que se van diferenciando. ¿Ya? Se han hecho distintas clasificaciones taxonómicas a lo largo de nuestra historia. La primera la hizo Carl Linneo, si no me equivoco. Bueno, los griegos también clasificaron un poco, y Linneo se colgó un poco de eso, de esas clasificaciones básicas, pero por ejemplo, hay animales celomados que parecen bivalvos cuando en realidad no son moluscos. ¿Ya? Entonces, nada que ver, y ahí hay que entrar específicamente a ver otras cosas, a ver precisamente cómo se desarrollan esa hoja embrionaria para poder determinar cuál es cuál. ¿Ya? Me acuerdo típico que uno en el colegio pedía o se piden insectario y los chicos colocan una araña o colocan un chanchito de tierra, o peor aún, ponen un gusano. Y así uno cuando lo que pide es un insectario. ¿Ya? Insectos, no arácnidos, ni anélidos, ni decápodos. ¿Ya? Entonces, que tengan patitas no quiere decir que todos sean insectos. Sí, son bichos, pero no insectos. ¿Ya? Entonces, esas características en común van generando estas ramas del árbol evolutivo. En los animales es más tangible porque los animales somos mucho más dinámicos que las plantas, por nuestra capacidad móvil principalmente, y por nuestra diversidad en la dieta. Las plantas todas hacen fotosíntesis, van variando esencialmente en función de la longitud de onda y los colores que pueden tener para absorber la luz, que sería como la única diferenciación clara, tangible, visible. Para nosotros no. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí distintas clasificaciones de los taxones. La biogeografía, bueno, ahí la biogeografía se apoya mucho de la tectónica, la teoría tectónica de placas, ya, o de la deriva continental, en realidad no la tectónica de placas, la teoría de deriva continental, que indica que los continentes se mueven en función de la tectónica de placas. ¿Ya? Las placas tectónicas hacen subducción o se van moviendo, no necesariamente por subducción, y eso va haciendo que en función de temblores, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, se vayan desplazando, se vayan corriendo. Y se van corriendo a un punto en que para nosotros es virtualmente imposible poder cuantificarlo, o sea, no lo vamos a ver. ¿Sentimos el temblor? Sí, aquí en Chile particularmente, pero no vemos cómo se va moviendo, cómo se separó o cómo se separa Sudamérica de África, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se presume, y ahí donde viene la biogeografía, por qué se presume que Sudamérica y África estaban unidas y eran parte de un único gran continente? Porque a través de los fósiles se han ido encontrando, por ejemplo, en el sur de África, fósiles que se encuentran también en Sudamérica. Entonces, si hay un océano que los separa, y estos animales no eran capaces de moverse entre medio de los océanos, o quizás sí tenían una civilización, ¿cómo fueron capaces de encontrarse los mismos fósiles en África y en Sudamérica? Lógicamente ahí donde cae la teoría de deriva continental, que todo esto era un único gran continente que se fue moviendo, y de hecho en la Antártica se han encontrado fósiles de animales que se encuentran en África, o de plantas que se encontraban en África. Cuando la Antártica, uno dice, pero la Antártica no, ¿cómo existió vida ahí? Porque no necesariamente la Antártica estuvo donde está actualmente. ¿Ya? Lo más seguro es que se haya ido desplazando. ¿Ya? Ojo con ese dato también de la biogeografía. No pensemos en que la geografía es un estudio de los que siempre estudian historia, ¿no? Ese es un error, de hecho. Ahí vuelvo ahí con el Luca, el pobre Luca lo voy a tener atrás hoy día con los ejemplos. Lo más seguro es que el Luca estudia oceanografía dentro de todos los ramos que te vaya a estudiar, y ahí va a ir la teoría de deriva continental y te vas a dar cuenta que hay mucha geografía marina o submarina que no se estudia mucho, porque es muy de nicho en realidad. Como que nos explica grandes fenómenos, ¿no? Pero en realidad no somos bien ignorantes en ese sentido, cuando aquí en Chile deberíamos ser expertos de eso. La taxonomía también es una evidencia directa porque la podemos clasificar en función de las especies que están vivas, así que ahí me equivoqué. Y la biogeografía en realidad es como más indirecta que directa, pero la voy a dejar aquí. Ustedes saben, le colocan si quieren ahí abajito, evidencia indirecta. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos en la hora? Perfecto. Andamos justo. Yo creo que esta va a ser la última, la mina la que vamos a ver ahora. Ya, ahora nos vamos con la deriva génica. ¿Ya? Y la deriva génica, bueno, habíamos visto algo ya de la definición.
ahí tenemos la definición otra vez, cambios en la frecuencia alélica en los genes de la población o de una población debido a fenómenos azarosos. ¿Qué definimos dentro de esa, o qué metemos dentro de la definición de fenómeno azaroso? Un terremoto, por ejemplo, podría ser un desastre natural cualquiera, y donde calzaría un terremoto, podría ser una inundación, podría ser una tormenta eléctrica, por ejemplo, que le pegó a una población de pajaritos que iban volando y se armó arco eléctrico y electrocutó 100 pájaros de un viaje. O en el sur, por ejemplo, tienen a los animalitos pastando, y de repente hay una tormenta eléctrica, tengo, no sé, pues 100 cabezas de ganado afuera comiendo, le cae un rayo a una, se forma el arco eléctrico y me mató 20 vacas de un viaje. ¿Ya? Entonces, ese sería un fenómeno azaroso. Yo no tenía cómo saber que iba a ocurrir una tormenta eléctrica, uno, y que podría haber muerto una enorme cantidad de individuos de esa población. ¿Ya? Ahí les coloqué un ejemplo un poco más básico. Ya tenemos una población de bichitos, y aquí, por ejemplo, tenemos 3 bichitos de color verde, 6 bichitos de color café, y alguien muy descuidado, sin querer queriendo, pisó 2 bichitos verdes y chuta, me redujo la población de bichitos verdes inmediatamente. ¿Ya? Y con eso la cantidad de genes disponibles también se reduce. Entonces ocurre un fenómeno en el que los genes se van tirando para un lado más que para el otro, producto de un fenómeno al azar. ¿Ya? Como que se carga la mano de los genes para un lado que para el otro, producto de que fueron eliminados muchos individuos de una característica específica. En este caso, los genes se tiraron más para el lado de los bichitos café, en desmedro de los bichitos verdes, y lógicamente ahí los pobres bichitos verdes perdieron un poco de potencial genético. ¿Ya? Lo más seguro es que esa población con el tiempo tenga muy poquitos bichitos verdes producto de ese imberbe que los pisó, ¿ya? O que pisó a sus ancestros, a sus abuelos bichitos. ¿Ya? El otro efecto, que está muy relacionado con deriva génica también, porque también es como afectar la frecuencia de genes disponibles de la población, es el famoso efecto cuello de botella. ¿Ya? Es un efecto completamente aleatorio, ya, porque si pónganse, mira, este es un ejemplo nomás, ya después lo llevamos a un ejemplo más animalesco, por así decirlo, o más del mundo natural. Yo tengo una población original, ya, en esta población original voy a tener individuos amarillos y azules, 50 y 50 en cantidades exactas, y en una botella, y dentro de esta botella yo la voy a mover azarosamente, puedo moverla 3 veces, moverla 10 veces, 15 veces, una vez completamente al azar, para que se revuelvan las pelotitas o los individuos. Y sobre un recipiente voy a por 2 segundos dar vuelta a la botella y dejar caer una cantidad indeterminada, en realidad, solo por 2 segundos de pelotitas. Cuando caigan las pelotitas y devuelva la botella y la aleje a la población original de la botella, me voy a dar cuenta que las pelotitas que cayeron en este recipiente no tienen la misma proporción que existía en un principio, la proporción de 50 y 50. Si se dan cuenta, aquí quedaron más pelotitas azules que amarillas, muy parecido al fenómeno de los bichitos, solo que aquí el cuello de botella podría estar representado, por ejemplo, por un presionador de selección, una especie de predadora, por ejemplo. Aquí fue el azar. ¿Ya? Aquí fue aleatorio, aquí fue un evento que fue completamente azaroso, que no sabíamos que iba a ocurrir y chuta, de repente ocurrió y me mató o eliminó del acervo genético un montón de genes porque mató individuos. Aquí no, aquí simplemente, por ejemplo, un depredador tiene la tendencia a atacar la masa y a tratar de quedarse con lo que pueda atrapar. ¿Ya? Y eso va afectando la frecuencia de individuos porque si él ve mejor, por ejemplo, este depredador ve muy bien el color amarillo, se va a ir comiendo con preferencia al amarillo por sobre el azul, ¿ya? Y eso va a ir afectando la frecuencia de la población original. Ese es un efecto cuello de botella. ¿Ya? Normalmente es generado por otra especie, por un presionador de selección, una especie que se va seleccionando los individuos de la población en estudio. ¿Ya? Y va afectando la frecuencia, por ende tiene que ser un depredador para poder ir disminuyendo la población que estamos estudiando inicialmente. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser un depredador? Bueno, no necesariamente un depredador, también podría ser un co-competidor. ¿Ya? Ahí un poco más específico, se vuelve más de nicho, por ejemplo, el ejemplo, porque un co-competidor es una especie que compite por un recurso que también
consume o utiliza la población con la que estoy estudiando. En español, porque parece que la habla en chino. Tengo una población de conejos, donde tengo la mitad blanco y la mitad negro, y tengo una población de ovejas que me da lo mismo el color del color que sea. ¿Ya? Compiten por el recurso pasto. Y la oveja, que al ser más grande, va desplazando a los conejos y los deja expuestos, por ejemplo, a los de color negro, a que se los coman, por darle un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el presionador de selección, aparte de ser el depredador, que es el que va eliminando los genes, también es la oveja, ya la población de ovejas, porque la población de ovejas está también consumiendo un recurso o disponiendo de un recurso de la población de conejos que estamos estudiando. Y eso con el tiempo va a ir afectando la cantidad de individuos de mi población de conejos. Lo más seguro es que si están desapareciendo los individuos negros, los conejitos oscuros, con el tiempo la gran mayoría empieza a ser solo blanco. ¿Ya? Y ahí es donde lógicamente se va a ver el efecto del cuello de botella. ¿Ya? En la botella lo que está haciendo, en resumidas cuentas, va reduciendo la cantidad de individuos con el tiempo y eso afecta a la población final. Miren aquí, miren, el tema, aquí pueden ver que cayó en este recipiente individuos azules, individuos amarillos, no están en la misma proporción que la proporción original. No hay 50 y 50 aquí, hay muy poquitos amarillos, muchos azules. Si yo dejo que esto se reproduzca, lo más seguro es que con el tiempo quede así. Vamos a tener muchos más azules porque la proporción se mantiene, vamos a tener muchos más azules y muy poquitos amarillos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, normalmente por la acción de un depredador, a lo más podría ser una especie que compita por un mismo recurso, la que también vaya seleccionando a la población con la cual yo estoy trabajando. No es que tienen que pensar que siempre van a ir quedando los individuos más aptos. ¿Ya? Este ejemplo del cuello de botella, ya se los coloqué, si no me equivoco, en la guía, que ya de hecho la subí antes de que empezara la clase, y apareció ya en el facsímil del DEMRE del año pasado. Creo que en el de este usaron, se puso flojo el DEMRE este año, copió y pegó varias preguntas y creo que el del cuello de botella también lo copió. ¿Ya? Así que si es que ya lo hicieron o todavía no han hecho el facsímil de este año, se van a encontrar con un efecto cuello de botella. ¿Ya? Y la otra y el último es el efecto fundador. Ya, a ver, ¿por qué se llama efecto fundador? De hecho, el mejor ejemplo son los famosos Amish, ¿ya? Que son esta población que vive como en 2 siglos atrás allá en Norteamérica, son grupos religiosos y que son muy costumbristas. ¿Ya? El efecto fundador, miren ahí, tenemos un grupo, una población original muy diversa, ya si se dan cuenta hay puntitos de todos, de 4 colores distintos, o incluso 5. Hay uno marrón, uno verde, uno naranjo y uno morado. Ya 4, dejemos esos 4. Y es diversa porque en cierta forma casi todo está muy proporcionado. ¿Ya? Un grupo reducido de la población original migra. ¿Ya? ¿Por qué migró? Para obtener más recursos, porque normalmente porque aquí hay mucha competencia, entonces para alivianar la presión de la competencia hay un pequeño grupo disidente, llamémoslo disidente, y pesca sus cosas y se va. El tema es que también se lleva sus genes, ¿ya? Y funda una nueva población. El grupo fundador, y ahí podemos ver el grupo que provenía de la población original, porta solo algunos genes o alelos, que es lo mismo, presentes de la población original, por ende son esos genes los que se van a perpetuar en esta nueva población. ¿Ya? En los Amish pasó así. ¿Ya? Los Amish son un grupo de la población norteamericana de hace 2 siglos atrás que se separó de ellos, se fueron a construir sus propias casas, sus propias cuestiones y se empezaron, va a sonar feo, pero se empezaron a reproducir entre ellos. ¿Ya? Y por ende son casi todos como hijos de primos. ¿Ya? Y por ende tienen características muy similares entre sí, son muy parecidos entre sí, porque además más encima el que sea muy costumbrista o sea viven muy a la antigua, por así decirlo, hace que también tengan ciertas conductas de reproducción bien particulares. Y aquí les voy a dar un dato que apoya eso del Amish, ¿ya? No es un invento mío nomás. No es una anomalía, es una característica genética que no me acuerdo el nombre, que es no sé si es polidactilia. La polidactilia es cuando a las personas le aparece un sexto dedo, o incluso podrían tener un séptimo dedo. Y estas personas que tienen un dedo de más, ese gen es dominante.
¿Ya? ¿Por qué es dominante? No me pregunten por qué. Ahí sí se dan cuenta, quizá ese gen es apto, no lo sé. Ya no tengo idea, no sé quién para determinar eso. Pero ese dedo de más, ese sexto dedo, esas personas que tienen un sexto dedo, lo más seguro es que sus hijos también tengan 6 dedos. ¿Ya? Y eso es producto de que el gen es dominante, ya predomina sobre los individuos de dedos normales. Y en los Amish, el índice de polidactilia supera el 20%. El 15%, si no me equivoco, para ser ahí más preciso el dato, 15%, lo cual es muchísimo, porque en la población original, la población norteamericana, que es diversa y que tiene de todo, ¿ya? Más encima con las migraciones, va aumentando la diversidad, tiene un índice de polidactilia del 1%. Entonces ahí se dan cuenta que el gen se asentó muchísimo en la población. Si eso se perpetuara millones y millones de años, los Amish se separarían tanto de la población norteamericana general que lo más seguro es que hagan o construyan una misma especie. ¿Ya? Y los individuos Amish serían su propia especie. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Cuando intenten reproducirse, por eso estos ejemplos no son muy buenos en nuestra población, en la población humana, cuando intenten reproducirse con los americanos normales, por así decirlo, la población norteamericana de la población original, no van a poder hacerlo porque sus genes se van a transformar en incompatibles. ¿Ya? De hecho, esa es la marca que indica que ahí se formó un proceso de especiación, 2 especies nuevas. ¿Ya? En los Amish el mejor ejemplo. De hecho, el ejemplo de los Amish salió también en un facsímil de Emre de hace el del año pasado creo que también fue. De hecho, por eso es que tengo el dato. Y me pareció muy particular que me metí a leer un poco más el tema de la polidactilia. ¿Ya? Y ahí justamente volví de nuevo a caer el ejemplo Amish. No estoy diciendo que los Amish sean toda una manga de pervertidos. Yo no soy quien para juzgar eso, ya por cierto. Pero sí, pues sus genes, al irse de la población original, sus genes también se van. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, la población de españoles que vino a colonizar América no fueron todos los españoles los que nos vinieron a colonizar, fue un grupo reducido. Y ese grupo reducido se trajo sus genes y lo mezcló con los nativos americanos y de ahí nacen las poblaciones americanas, latinoamericanas particularmente. ¿Ya? Por lo tanto, ahí eso se mezcla y genera una nueva población. Ese fenómeno se llama efecto fundador. ¿Ya? No es más complejo que eso. ¿Ya? No alcanzo a ver selección natural. En realidad sí podría, pero me voy a tomar como 15 minutos y no me quiero alargar mucho. Y podría ser que me alargue un poco más. La próxima semana vamos a ver esto, que es muy entretenido. Vamos a tener los 3 tipos de selección. ¿Ya? La natural, la sexual, que es bien particular, y la artificial, que pobrecito, el mejor ejemplo son los perros. Y aquí se pueden dar cuenta de estos pobres perritos que no tienen una característica muy apta, pero se ven bonitos. Ya ese es el problema de la selección artificial. Hay otros ejemplos que no son solo de perritos. Voy a buscar, de hecho, otro ejemplo de selección artificial en la que el ser humano haya afectado mucho. El mejor ejemplo también está en las ovejas, ya la domesticación de las ovejas, la domesticación bovina, la domesticación felina, aunque no hay muchas razas de gatos, ya últimamente sí han aparecido, en los últimos 20 años han aparecido más razas de gatos de las que habían inicialmente. Antiguamente eran como 5 nomás, producto de que el gato ganó popularidad gracias al internet, por así decirlo. ¿Ya? Eso vamos a ver la próxima semana. Les voy a subir, bueno, ya les subí todo, pues si lo único que me falta por subir es el video, ¿ya? Para que puedan hacer la guía de ejercitación y el ensayo, el último ensayo se los voy a subir el domingo posiblemente para que dispongan de él la próxima semana. Y ahora que van a tener, creo yo, un poco más de tiempo en la casa, puedan ahí entretenerse haciendo ensayos. Ya, chiquillos. Nos vemos, un abrazo, cuídense, estudien, porque ahora es pura preparación PSU. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, vale, chao, Lucas, nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao.